Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Entre Páginas, el podcast de la Corporación Cultural de la Florida. Y hoy tenemos una tremenda sorpresa porque nos acompaña Marco Fields, cantautor, gestor cultural, productor. ¿Cuánto más? ¿Qué tanto más? No sé cuánto más puedo meter ahí entre medio, pero todo eso y muy orgulloso además, y contento de estar acá. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, feliz de estar de vuelta en Santiago después de un tiempo fuera, pero muy contento. Llegaste de niño a vivir a Australia y llegaste en una época en donde no había YouTube, no había Spotify. ¿Cómo encuentras tú que se mantiene viva esa identidad sin todos estos elementos digitales? Bueno, yo le puedo contar mi caso muy personal, que a través de la música, el folclore en particular, ahí encontramos la salvación, mi hermana y yo. Y gracias a que mis padres tuvieron ese impulso de involucrarnos en actividades artísticas, hacíamos folclore de muy niños. Y ese fue nuestro puente con nuestra raíz. Porque claro, como tú dices, no estaba el YouTube, no podía meterme a ver videos, no teníamos internet, no existía. Ni las tablets, ni el iPhone, ni nada. Entonces, aparte de un cassette que se demoraba meses en llegar a Australia o alguna carta, una postal, lo único que nos quedaba era hacer patria a través de nuestra música, nuestro folclore. Y eso me cambió la vida. ¿Y cuándo sentiste tú que el entretenimiento dejaba de ser solo entretenimiento y era más una herramienta de identidad, verdad? En la adolescencia, 13, 14 años más o menos. Además, en esa época, que te estoy hablando a mediados de los 80, empezó a llegar mucha información de Chile y muchas cosas que a lo mejor yo no tenía muy claras porque salí tan pequeño, sobre la situación en nuestro país y las razones por las cuales muchas familias chilenas como la mía tuvieron que emigrar y salir sin saber si iban a volver alguna vez. Entonces eso me generó una necesidad de tener o de querer recuperar mi identidad o buscar mi identidad, porque yo crecí entre el cricket, los canguros, los koalas, el rugby, hablando en inglés. Y había algo que no me cuadraba, había algo que yo decía, ¿por qué no engancho con el cricket? ¿Por qué no me gusta el cricket? ¿Por qué no engancho con el rugby? ¿Por qué no estoy ni ahí con lo que pasa con la música rock en ese momento? Y yo quería charangos, quenas, zampoñas, cuecas, refalosas y todo lo que tenía que ver con nosotros. Y eso me permitió, digamos, encontrar camino y convertir el arte, el folclore, en una herramienta para yo poder sostenerme y sostener mi identidad. Y hoy, ya bastantes años después, en donde jóvenes chilenos o americanos, van a Australia, ¿qué crees tú que conectan más con la pose, con el entretenimiento, con el folclore? ¿Cómo conectan con su identidad? Bueno, hoy en día es más difícil y creo que lo hemos comentado fuera de cámara, que es complicado porque hay una maquinaria gigante que pone en el mapa una cierta identidad de nosotros los latinos. Yo no estoy en contra de las nuevas corrientes artísticas, pero sí me parece que cuando esas atentan contra nuestra identidad, nuestra raíz, nuestra historia y la de los pueblos originarios y previos a nosotros, creo que ahí me genera un poco de rechazo. Yo digo, pucha, no podemos perder la raíz. No podemos creer que basta con tener un Bad Bunny en el Super Bowl cantando y que eso nos representa. No tengo nada en contra de Bad Bunny. Yo no consumo esa música, pero es por una cosa de estilo, que no me gusta, como así otras. Pero creo que va más allá el argumento. Es un tema de, ¿es eso lo que nos representa como colectividad, como latinos, como continente? Mucha gente en Australia cree que al momento de contratarme para cantar, yo tengo que cantar La Bamba, Guantanamera, alguna canción de Shakira o alguna otra cosa que ellos reconocen. Y cuando yo les digo, sí, tengo música latina, mira, voy a hacer una samba argentina de Daniel Toro que se llama
qué sé yo, Olvidarte Nunca. No, pero es que eso no es música latina. Claro que lo es nuestro folclore. Creo que hoy en día conectan mucho más con el mainstream que le llaman, con lo que está en boga, y eso atenta contra nuestra identidad. Y eso me parece que hay que tener cuidado. Tú ya viviendo y ya trabajando en la música, creas una productora que se llama Three of Us, con Paula Monroy y con Iván Cáceres. Y me gustaría preguntarte justamente por la demanda, ¿verdad? Porque estábamos hablando fuera de cámara y un poco lo que te referiste ahora, de querer contratar algún contenido parecido a lo que hace Bad Bunny, a lo que hace Marc Anthony, que en el fondo han sido un puente, pero hay mucho más, ¿verdad? Y eso te quiero preguntar justamente, ¿cuál es esta oferta? Bueno, nosotros la productora la creamos porque los tres tenemos esa misma inquietud. Iván y Paola son colombianos, él de Barranquilla, Paola de Cali, y yo que soy chileno de Santiago, y nos encontramos en un momento en ese dilema, que pucha, ella siendo soprano, cantante lírica, qué sé yo, y veíamos que hay una parte de nuestra historia que también está ligada a la música clásica o a la canción artística latinoamericana, que es la respuesta a la música clásica de Europa, que en algún momento grandes compositores como Heitor Villa-Lobos de Brasil decidió ponerle nuestra estampa a esta música clásica, con otros sabores. Y producto de eso decidimos crear esta productora que se iba a dedicar a promover nuestra identidad desde la raíz y desde lo más intrínseco, íntimo de nuestra raíz, del folclore y de los colores y sabores, ritmos e instrumentos que tiene nuestro continente, la gran poesía que tenemos. Entonces, somos, creo, me atrevo a decir, la única productora que está haciendo ese tipo de trabajo. Ahora en julio estamos trabajando con la Orquesta Filarmónica Antena de La Serena, con quien estamos haciendo una gira en Australia, primera vez en la historia. En Australia, que una orquesta de Sudamérica de esa magnitud, 40 músicos, llega a Australia a llevar un repertorio latinoamericano maravilloso. Entonces, eso es un poco lo que estamos tratando de fomentar. No estamos en contra, yo no estoy en contra de la música del reggaetón o de la música urbana o lo que sea, ni la salsa. Pero somos mucho más, como siempre digo, somos mucho más que la salsa, que el ron, que la cumbia y que la juerga. Nuestro continente tiene una riqueza impresionante. Premios Nobel, poesía, música, literatura, ritmos, colores y sabores. Ni hablar de la gastronomía que tenemos en nuestro continente. Entonces, queremos fortalecer eso como imagen. Nosotros los latinos somos responsables también de la imagen que creamos en quienes no conocen nuestro continente, y nosotros queremos ser responsables con eso. Y en ese sentido, ¿cuáles son los criterios de selección para una banda que quiera ser representada por Three of Us? Porque has llevado a Aaron Stern, a Leo García, tributo a Mercedes Sosa. Cuéntame un poquito sobre cómo se elige qué quiero llevar o qué quiero mostrar. Lo que nos representa. Claramente, Nano Stern, que es mi amigo además, quiero mucho y admiro mucho por el trabajo que él hace, pero Nano tiene en su discurso y en su música muy claro quiénes somos. Además que tiene una conciencia absoluta por la problemática que nos pueda rodear como continente. En todos lados hay cosas que podrían ser mejores, pero buscamos todo lo que nos represente. Primero a nosotros, que somos los que fundamos la productora, pero que también consideramos los artistas o números artísticos que consideramos que representan de muy buena manera nuestra identidad y que llevan nuestra identidad tanto en su música como en su poesía también, en su puesta en escena. Eso es un poco el criterio que aplicamos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de sostener esta productora? Porque trabajar en arte, en cultura, sobre todo siendo extranjero, forastero, debe ser difícil. ¿Cuándo ahí dijiste, chuta, esto está costando, no sé si voy a seguir? Cada vez que hacemos una gira estamos con esa incertidumbre, porque tú en realidad como productor apuestas por algo, ¿no? Es una apuesta. Puedes perder tiempo como puedes perder plata, pero nunca perdemos la motivación. Yo creo que lo más difícil ha sido ni siquiera
el ambiente australiano. Yo creo que ha sido más la comunidad latinoamericana. Y mira lo que te digo, porque les ha costado mucho, por ejemplo, pero ¿cómo van a traer una filarmónica? Si estamos acostumbrados a que traigan a la Sonora Palacio. Maravilloso. No, pues ven una filarmónica y es como, pero es que nunca hemos visto una filarmónica. Exactamente. Ahora la van a ver. Música que a lo mejor en nuestro continente suele ser media elitista. Pero aquí tienen la posibilidad de ver una filarmónica de La Serena directamente, con gente joven que además tiene un trabajo social envidiable y comendable. Pero lo más difícil ha sido convencer también a los latinos que nosotros somos responsables de marcar nuestra identidad y mostrar lo mejor de nosotros. Vamos mucho más allá que el pisco y el ron, aunque me encanta. ¿Y cómo convences justamente a la comunidad latina de escuchar, por ejemplo, folclore andino? Yo lo hice por muchos años allá. Y mi generación, que ya somos cincuentones, la de mis padres, ni hablar, que ya tienen más de 80 años, de a poco hubo un momento en que empezó como a diluirse la comunidad latina y empezamos a perder todo eso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que yo personalmente estoy trabajando como músico, como gestor y como productor con un pequeño semillero de artistas chilenos de diferente tipo. Tengo raperos, hay algunos que hacen boleros y música como de un poco más cebolla, folclore también, un ballet folclórico que se llama Lerce, que es un gran ballet folclórico de niños chilenos que no hablan español, pero que son de origen chileno y están bailando cueca y folclore. Entonces, de una u otra manera trato de fomentar eso, conectándolos con Chile, conectándolos con Latinoamérica, ayudando a levantar un poco sus producciones y de esa manera generar una nueva inercia, una nueva ola, digamos, de artistas latinoamericanos que puedan estar por mucho, mucho tiempo. Hace ya un tiempo te integraste a un grupo que se llama Arakpacha, que creo que tiene cerca de 40 años de trayectoria. Casi 45. Casi 45. Sí. Imagínate, y premio Altazor y ya esta trayectoria. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Te sentiste como, no sé, quizás nervioso? Fue un sueño hecho realidad, porque imagínate, yo me fui muy chico y a principios de los 80 yo empecé a incursionar fuertemente en el folclore y en los instrumentos, ¿no? Los instrumentos latinoamericanos. Y dentro de la colección de cassettes regrabados que teníamos en la casa estaba la música de Arakpacha. Entonces yo los escuchaba y con mis audífonos allá en Sydney y no, decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para sonar así? Y después pasan los años y en algún momento en mi vida me encuentro ensayando con estos maestros que eran mis referentes. Así que esa experiencia, pero un sueño hecho realidad para un mocoso de 12 años que alguna vez soñó con hacerlo. Y tú estás produciendo el nuevo material en un estudio propio, ¿verdad? ¿Cómo se vincula ahí la trayectoria de Arakpacha, pero también con lo que podría querer la gente hoy en día, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser lo mismo, sino que cómo se va renovando eso y se van como generando ciertas, no sé si rencillas, pero como confrontaciones ahí. Entre lo histórico y lo nuevo, y lo contemporáneo. Bueno, el Arakpacha, que de hecho ya hoy en día no estoy activamente en el grupo, pero sí hicimos un trabajo maravilloso mientras estuve que buscaba mantener la identidad del grupo, sí, y poder incorporar elementos más contemporáneos, que nunca es fácil. Y que es un poco lo que yo hago con mi música, que es sostener mis canciones sobre una base importante de folclore latinoamericano, que puede ser de cualquier parte de Latinoamérica. Me preocupé de aprender ritmos de toda Latinoamérica e instrumentos también, y sobre eso voy poniendo cosas contemporáneas también, porque ayudan a que nuevas generaciones se puedan identificar con la sonoridad o incluso con la temática de la letra, etc. No es fácil, pero hay que tener mucho cuidado de no perder digamos, la base, lo más sólido de nuestra identidad, de la parte más histórica. Hijos del Desarraigo. Cuéntame,
Es un trabajo de largo aliento, ¿verdad? Para quienes no conocen Hijos del Desarraigo. Hijo del Desarraigo es una canción que hice que quedó en ritmo de cumbia, que siempre cuento, o sea, son 40 años de gestar esta canción, porque empezó con mi conciencia en algún momento de las sensaciones que me quedaron del momento que salimos de Chile, o que me sacaron de Chile en realidad, porque yo era muy chico, no tuve ni voz ni voto en eso. Claro, entonces no tengo recuerdos específicos, sino que más bien sensaciones. Por ejemplo, salimos un 28 de junio y recuerdo el frío en mi cara. Después recuerdo el olor a combustible en la loza del aeropuerto, la temperatura de las turbinas, etc. Y después ya encontrarme en un país desconocido donde, según yo, nadie entendía nada. Era yo el que no cachaba inglés. Entonces, y todas esas experiencias yo las fui como germinando, y de repente anotaba alguna cosita, algún concepto, pero fueron muchos años, décadas, hasta que se convirtió en una canción que se llama Hijo del Desarraigo y que cuenta esa historia, la historia desde el punto de vista de un mocosito de 4 o 5 años que deja su país, que de repente se tiene que asimilar una nueva cultura y que en algún momento tiene la osadía de volver a su ciudad donde nació y tratar de ser parte. Y a pesar del tiempo en que nació, ¿verdad? Que se demoró décadas en nacer esta canción, hay varias canciones que hablan del desarraigo. ¿Qué tiene en particular la tuya que se diferencia de las demás? No sé si será diferente a otras. La verdad es que cuando yo hablo con gente que ha vivido lo mismo, puede que cambien algunos adjetivos y algunos conceptos en la letra, pero al final del día llegamos a la conclusión de que los exilios, por ejemplo, terminan, como sucedió con nuestro país, y mucha gente pudo volver, pero no se hallaban en Chile y tuvieron que volver a donde estuvieron por tantos años. Entonces lo que te queda no es el exilio, sino que es el desarraigo como condición crónica. Ese es el hilo conductor en cualquier canción, creo que hable de aquello, porque hay una canción de la Mercedes Sosa que dice... es que me muero si me quedo, pero me duele si me voy. Y estoy entre esas dos ideas, entre dos banderas, ni de aquí ni de allá. Siempre va a estar ese elemento ahí. ¿Fuiste a Notas de Amor? Fui. ¿Qué te pareció la experiencia? Una experiencia de voluntariado que nosotros llevamos ya bastantes años haciéndola, es llevar cultura, arte, como un bálsamo, ¿verdad?, a lugares donde tanto que se necesita. Absolutamente. Entonces, me gustaría saber tu opinión. Yo lo he hecho en Sydney. Cuando me propusieron hacerlo fue un sí inmediato. Yo lo he hecho en Sydney, en un hospital donde hay, en un sector donde hay una alta concentración de gente latinoamericana. Entonces me tocó cantarle a gente chilena, a gente de otras partes también. Muchos que estaban en situaciones muy, muy complicadas de su salud. Fue maravilloso. Y hacerlo acá, para mí, impresionante, porque tengo una necesidad de retribuir también con todo lo que yo he podido hacer, todo lo que he podido recorrer y lo que fui recogiendo. De alguna u otra manera siempre he sentido esa necesidad, ese deber de querer retribuir. Así que fue maravilloso. Bueno, pudiste conocer el lado del voluntariado, pero también pudiste conocer el Sol del Illimani, que es un colegio artístico donde se utilizan las herramientas culturales para la labor educacional. Me gustaría también saber qué te pareció. Esa iniciativa porque me contaron un poco cómo se gestó, digamos, que existiera el colegio, y además con los Inti, que es un grupo que admiro muchísimo, pero estar con estos chicos y poder contarles un poco mi historia también es parte del deber que siento de compartir eso con nuevas generaciones, poder decirles de que somos un país maravilloso, que somos un pueblo maravilloso, que yo he conocido chilenos en todos los rincones del mundo. Te juro que donde menos te imaginas hay un compatriota,
y poder contarles de que somos un pueblo increíblemente trabajador, sacrificado, honesto, responsable, y que sienten ellos también que se adueñen de eso también, y a la vez que no tengan miedo de ir por el camino del arte. El arte es maravilloso, es necesario, no hay que tener miedo. Fácil nunca va a ser, pero no hay que tener miedo porque el mundo también necesita arte, necesita literatura, necesita música. Fue una experiencia enriquecedora y que te cuento que al final se me acercan unos niñitos y me dicen: ¿le podemos pedir un favor? Sí, dígame. ¿Le podemos dar un abrazo? Entonces ahí tú comprenderás que me derretí, me caí a pedazos abrazando a estos chicos, así que fue maravilloso. Bueno, para ir cerrando, porque yo sé que tienen más actividades, va a estar en el lanzamiento de un libro de un autor floridano. Me gustaría saber qué artista chileno, que no sea la orquesta de cámara de acá de la Florida, se merece una gira por Australia. Bueno, los Intis merecen volver. Bueno, el Australia merece ver a Inti Illimani de nuevo, que hace muchos años que no van. Me encantaría que ellos estuvieran por allá. Me encantaría Joe Vasconcelos, por ejemplo. Y por ahí estamos gestando a lo mejor una segunda gira con Nano Storm. Pero no puedo contar mucho todavía. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco, por estar acá en esta entrevista. Y bueno, invitarlos a todas las actividades que se vienen en el Teatro Municipal. Vamos a tener teatro, este es el mes del teatro. Vamos a tener hartas cositas, así que se estén metiendo a la página. Un saludo para todos, un abrazo y espero verlos en alguna de las tocatas por ahí.